¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes ya, 26 de octubre, 18 horas con 20 minutos. Y ayer fue un día histórico. Fue un día que con solo un lápiz marcamos un nuevo comienzo para nuestro país, un nuevo proceso gracias a esta convocatoria que tuvo, ¿no? Fue una de las elecciones con mayor número de votantes, así que queremos nosotros como programa también hablar de esto, reflexionar de esto, conversar de qué es lo que se viene, pero con las personas que nos representan en las bases. Eso es la propuesta del día de hoy, porque aquí somos todos. Y se despliegan de inmediato nuestras ventanas solidarias. Está con nosotros. ¿Cómo estamos, chiquillos? Qué gusto saludarlos a todos. Martín Cárcamo, porque es lunes. Bienvenido, Martín. Qué rico que me haya tocado este lunes en particular, Ángeles. Sí. Muy contento de acompañarte, de saludar a toda la gente en sus casas. Ayer, como tú dices, un día histórico, un día muy importante que marca también este lunes de cómo vamos a mirar el país a futuro. Claro. Hoy día creo que más que nunca el nombre del programa toma sentido. Sí, pues. Porque aquí somos todos y ayer fuimos un solo país con un proceso que además a mí particularmente, yo creo que te pasó lo mismo a ti estando en la calle, nos llena de orgullo, así que muy contento por todo lo que está pasando y también con la esperanza de construir un Chile mejor, así que mandarle un gran abrazo a todos los que hoy día están en sus casas después de, me imagino, un día muy intenso el día de ayer y saludar también a todos nuestros compañeros. De todas maneras. Nos acompaña para conversar de esto Alejandra Mustaki, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto saludarte. Está con nosotros nuestro queridísimo Jairo Valdés y, por cierto, está Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública. ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto que estés con nosotros una vez más. Vemos ya a Clarisa Muñoz, en la pantalla. Clarisa, cuéntanos el caso del día de hoy, que es una denuncia ciudadana. Sí. Hola, Ángeles, hola a todos. Hoy todos soñamos con un mejor país, con un país distinto y un país donde no ocurran cosas como esta. Un problema que lleva 23 años que aqueja a estos vecinos. Y Seba, yo les quiero... ¿Te imaginas, Ángeles, lo que es vivir en una casa que esté así? Mira. A ver. Bueno, se fue para atrás, pero... La idea es que puedan ver el desnivel que hay, lo rápido que va corriendo, porque esta escalera está claramente inclinada hacia un lado. Pero mira, conozcamos el problema que aqueja a esta comunidad. Veamos la nota. Abajo la vecinita está cogiendo tanta agua. Ahí el agua corría hacia abajo, corría. Ahí la losa está partida hasta acá. Se está hundiendo hacia abajo y ahí se está rompiendo aquí al medio. Están cediendo. Esto es una situación de diseño insalubre. En cualquier minuto esto se rompe y se transforma en una crisis sanitaria. No es tolerable. Nosotros somos seres humanos. No podemos vivir así. Sean viviendas sociales, pero no porque seamos viviendas sociales tenemos derecho a vivir así. No es justo. Esto necesita ser intervenido porque en cualquier minuto puede producirse un colapso que puede llevar a otro colapso y una reacción en cadena. El condominio Javiera Carrera en Cerro Navia fue entregado como la realización de un sueño para 130 familias. Llevaban años luchando por su casa propia, juntando cada peso con esfuerzo y tesón. ¿Y qué sintió ese día? Cuando nos entregaron, era la mujer más feliz de mi vida. Que yo me entregaron las llaves, al otro día vine a hacer un poco aseo y venirme porque me estaban pidiendo mi casa. ¿Y estas marcas de aquí Esas del marcas suelo? son consecuencias de las botas de arriba. ¿Esto es agua servida? ¿Qué de arriba, sí. Y sucia, porque me caía agua sucia también. Todo eso, ese piso, todo eso está así por eso. La señora Nancy ha trabajado toda su vida en casa particular. Ella fue dirigente del comité que luchó por la adjudicación de estas viviendas sociales. Pero después cuando ya empezó a llegar la gente y a usar los artefactos y todo eso, empezaron los problemas. Y 23 años después, esto es lo que vive cada vez que ocupan el baño del departamento de arriba. O sea, no se lo doy a nadie. A nadie, ni mi peor enemigo no le doy lo que estoy pasando yo, estando en mi propia casa. Pero su desesperación no es atendida. Mira, ahí se nota la urgencia de lo que usted le está diciendo, porque dice, ya se está cayendo todo el cielo donde se está mojando. Me muestra las fotos. Sí, Nada. pero yo no pescaba. Hoy está sin ingresos. Sufre intensos dolores por un desgarro de menisco y artrosis a su rodilla. Apenas camina. Está con licencia médica hace 2 años, pero hace 3 meses que se las rechazan. En medio de su enfermedad, debe hacer el esfuerzo de ir a luchar por mejorar sus condiciones de vida. Esto todavía no lo soluciono porque la municipalidad, como le digo, nunca ha venido a verme. Incluso me cobraron.
Me cobraron para venir los inspectores, hasta la fecha no ha venido nadie. Tengo la boleta, el comprobante. Los vecinos están cansados, llevan años recurriendo a las autoridades, como demuestran estos correos electrónicos. Uno no necesita ser arquitecto para darse cuenta que la construcción está mala. O sea, esta construcción no debería haberse permitido hacerla. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un estudio de suelo, saber si se puede construir o no. Pero como son viviendas sociales, da lo mismo. Han ido a la municipalidad y al Serviu, pero sus problemas persisten. Luz Marina Tavilo es vecina y miembro de la Junta de Vecinos y nos hace un recorrido por los distintos departamentos. Para arreglar ahí la tina, porque está todo podrido ahí, entonces él sacó el baño para afuera. A esto yo me refiero con el cajón de muerto. Aquí, señorita, aquí pasa el baño de arriba, del piso de arriba. Esto cuando se tapa, esto filtra agua. Usted no tiene cómo poner las camas. Los vecinos también aseguran que el terreno ha ido cediendo y que se forman socavones que podrían eventualmente colapsar, algo como lo que se ve en el departamento de Francisca González. Nos sentábamos en el sillón tranquilamente y de repente pensábamos que estaba temblando. Y no, era porque uno pasaba y se sentía como que se movía. Y de la nada se empezó a inflar el piso. El desnivel es evidente, pero ¿es realmente peligroso? ¿Podría colapsar el terreno? ¿Está en peligro la vida o la salud de los vecinos? Fuimos en busca de un experto que analizara el problema. Esto es responsabilidad de quienes construyeron y que da una calidad de vida de las personas. ¿Ve que le está saliendo hongo de nuevo? No. El hongo, los líquidos, los olores, señor, no. Todo. Pero esto tal como está hoy día, ¿pone Sí, en por riesgo la supuesto, vida sí. de los vecinos? De a poco va a ir aumentando. Si va cediendo material. Estamos viendo la línea de departamentos que coincide, ¿ya? En socavones, en faltas de nivelación, en que va bajando el terreno. Es un síntoma que se va repitiendo. Y si somos exagerados, maravilloso. Que seamos exagerados y que pongamos algún remedial. Pero si no somos exagerados y esto continúe y tenemos graves consecuencias, alguien dijo alguna vez, más vale prevenir que lamentar. Oye, bueno, ya escuchábamos las palabras de Luis Salamanca. Él es ingeniero en prevención de riesgo. Hicimos un recorrido y él en realidad fue sorprendiéndose cada vez más a medida que íbamos avanzando, porque aquí no estamos en presencia de un problema puntual, un departamento que tenga una falla. Estamos hablando de algo que se repite en los distintos departamentos de estos bloques. Y mira, acá tenemos más espacio para ver si se puede apreciar un poco el desnivel evidente que existe. Mira, la pelota la vamos a dejar aquí sin hacer ninguna fuerza, de nada. Si esto estuviera parejo, la pelota debería quedarse quieta. Mira. No, completo. Mira la velocidad además que agarra, que eso indica el alto nivel de inclinación que tiene esto. Oye, aquí estamos con Francisca, ella es presidenta. Alejandra. Ella representa a los vecinos acá y eso que tiene aquí en la mano es toda la lista de correos que ellos han mandado porque han recorrido a la municipalidad, al Serviu y finalmente ustedes no han podido tener hasta ahora una respuesta concreta que les diga, mira, sí, esta es la falla que tienen los departamentos y esta es la manera de poder solucionarlo, a pesar de que la municipalidad no tiene resorte directamente en eso, probablemente sean la responsabilidad más de las autoridades más globales aquí. Ya. El alcalde Mauro Tamayo siempre ha estado consciente de lo que está pasando y siempre lo está apoyando en esto. Yo sé que él hizo un informe y lo mandó al Serviu cuando estaba don César Faunde, que era el director del Serviu. Y siempre ha estado pendiente de lo que está pasando aquí. Siempre el alcalde Mauro Tamayo estaba acá presente conmigo. Oye, cuéntame un poco, mira, si podemos bajar también para poder conversar con el resto de los vecinos, estábamos acá para poder mostrar esta inclinación. Cuéntame un poco cómo se vive acá, cómo se cría a sus hijos acá. ¿Hay temor dentro de los vecinos? Sí, hay mucho temor entre los vecinos porque puede venir un terremoto muy fuerte y puede colapsar los departamentos y caerse. Y eso no es una presunción a tontas y a locas, eso ya pasó con uno de los bloques. Cuéntame eso. El 27 de febrero del año 2010, que ahí colapsó la nave y se rompió por la mitad, en dos, la nave. Ahí salieron los vecinos, en ese minuto estaba el alcalde Plaza, ayudó a la... ¿Esto se demolió en ese momento? Sí, se demolió. ¿Clarisa? Los vecinos que vivían ahí fueron resignados. Llevado a una plaza, esperaron 7 años y después le dieron sus casas allá abajo en la Encina, lo que tengo entendido. ¿Y vivieron todo ese tiempo en una plaza? En una plaza.
Oye, pero me quieren hacer una pregunta desde allá. Sí, solamente un detalle. ¿Qué explicación les dan? Y con respecto a lo que uno está observando ahí, aquí hay un problema estructural. Entonces, claro, viene un temblor fuerte, viene un terremoto o de repente, ¿no es cierto?, una estructura por a veces motivo colapsa. Es muy peligroso. Entonces, si ya esto ya ocurrió, uno, se le han dado alguna explicación, y dos, si es que esa explicación tiene que ver finalmente con algo estructural, o les dicen que esto más bien es un tema que no tiene que ver con la construcción, sino que más bien con cosas más superficiales. ¿Qué les han dicho? Con el desgaste propio del... Claro, que obviamente es inexplicable, pero se entiende que podrían darle una explicación que quizás obviamente no nos deja satisfechos, pero para entender qué le están diciendo. Ya. Lo que yo veo así, que el terreno no está bien compactado, por eso las naves están colapsando. Ya. ¿Pero eso es una impresión tuya o alguien ha hecho un informe que ha estudiado el suelo que diga efectivamente es por eso? Sí, Agua Andina estuvo en el año 2018, estuvimos con un socavón y ellos hicieron una pequeña mecánica de suelo y ahí arrojó que el terreno no estaba apto, porque era pura arena la tierra. Entonces ellos, igual Servio le echa la culpa a Agua Andina y Agua Andina le echa la culpa al Servio. Aquí hay que ir de lo responsable que es el Servio, porque el Servio construyó acá. Lo cierto es que aquí han pasado 23 años y ustedes no han podido tener una respuesta concreta. Y esa es la meta que hoy nosotros nos ponemos como programa. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades, a quienes han estado atrás, a todas las personas que han recibido alguna vez uno de estos correos, de esta larga lista que tienen acá los vecinos, para que se hagan cargo de una vez por todas. Aquí nos decía el experto en prevención de riesgos que vemos que hay un peligro que hoy puede ser subsanado, que si se actúa hoy se pueden evitar accidentes futuros, pero que podrían ocurrir accidentes futuros. Así que nosotros vamos a estar aquí en el lugar, vamos a estar monitoreando y nos comprometemos como programa a seguir esto. Entendemos que ustedes nunca han recibido la ayuda que ustedes esperaban, nunca han tenido soluciones, así que nosotros hoy en el Aquí Somos Todos nos ponemos esa camiseta y estamos con ustedes para tratar de solucionar este problema. Y vamos a hacer toda esta cadena de favores, pero con las autoridades correspondientes entonces, para que estos vecinos de estas 130 casas puedan tener una resolución definitiva y puedan vivir como corresponde, de manera digna en su propia casa. Gracias, Clarisa. Chau, chau. Bien, se suma a esta conversación, está a través de Zoom, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Muy bien. Listos y dispuestos para conversar con ustedes, que representan a varias comunidades, y eso es lo importante y por eso los convocamos en esta reflexión finalmente, ¿no? Y a propósito del caso que nos presentaba Clarisa, que es una denuncia donde aquí solamente pueden actuar las autoridades correspondientes, pero en definitiva, ¿cuál es el proceso o qué debiésemos nosotros esperar en la construcción de esta nueva Constitución fundamentalmente con materia de vivienda, con los campamentos, con las viviendas dignas, con las personas finalmente? Oye, en primer lugar, felicitarlos a ustedes, al canal, al programa, por el desafío que se están poniendo hoy día. Me ha tocado estar otra vez acompañarlo, sí. Pero en este caso están tomando una comunidad, ¿cierto? En un caso que es súper ejemplar, porque parte del déficit y la crisis de la vivienda que tenemos hoy día no es solamente el acceso a la vivienda, sino que muchas veces que hay familias que han accedido ya a una vivienda en tiempos pasados, 20, 30 años atrás, pero la materialidad de esa vivienda, la segregación de esa vivienda o el tipo de vivienda que accedieron hoy día quedó totalmente obsoleto y por lo tanto hay que buscar una nueva solución. Parte de la crisis de vivienda que tenemos hoy día es también toda esa población que está viviendo con el déficit que se le llama cualitativo, ¿cierto? Que no es que le falte una vivienda, sino que el tipo de vivienda que tiene es muy precario, y que hoy día asciende a más de 1.300.000 viviendas, más de 1.200.000 viviendas es el déficit vegetativo en Chile. Y respecto a la pregunta que tú haces, lo podemos ver, ¿cierto?, en la misma nota que ustedes estaban haciendo. La vivienda es como algo básico, tiene dos dimensiones. Una vivienda, uno sueña con tener esa vivienda, pero una vez que uno la tiene te permite soñar en otras cosas. Es por eso que nosotros esperamos que en este proceso que está comenzando y de construcción, ¿cierto?, de una nueva constitución, que es como una suerte de volver a poner los pilotes de nuestra casa en el país, signifique también, muy importante en primer lugar, reconocer y garantizar el acceso a la vivienda adecuada, que es algo que viene muy fuerte también a nivel de Naciones Unidas, como un derecho social inalienable, que todos deberíamos tener ese acceso y que hoy día lamentablemente no lo podemos garantizar. Y en segundo lugar, que es muy relevante, esto está intrínsecamente relacionado con el suelo.
El gran problema que tenemos hoy día en Chile es que el precio del suelo se ha disparado y finalmente nuestras ciudades son unos perfectos juegos de Monopoly, donde el poder adquisitivo es lo que ordena de alguna manera el territorio, y aquellos que no tienen plata finalmente van a vivir donde nadie más quiere vivir, al lado de los basurales, segregados los servicios, ¿cierto? Al lado de la línea del tren, al lado de las autopistas, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer y reconocer en esa nueva constitución, y es lo que esperamos nosotros trabajar durante todo este periodo, la función social que tiene el suelo. Si nosotros logramos regular el suelo para que exista y nos podamos repartir la tierra que tenemos en Chile de una manera más justa, para que todos tengan un suelo digno donde vivir, un piso firme desde el cual soñar, yo creo que vamos viviendo también una sociedad más justa. Hola, habla Martín. Sebastián, te gusto saludarte. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gran abrazo. A mí me ha tocado varias veces estar con Sebastián en diferentes actividades y la verdad es que la labor que ustedes hacen es increíble. Pero también visibiliza una realidad que en Chile no nos gusta mirar y que existe y que lamentablemente uno esperaría que fuese bajando, pero no es así. Y lo que tú dices es tan cierto, por ejemplo, Viña del Mar es un caso, es un caso emblemático, donde los campamentos y las situaciones, ¿no es cierto?, donde estas viviendas precarias se han tenido que instalar, es en el lugar donde nadie quiere vivir, pero que se han ido multiplicando. Entonces, y así como en Viña, me imagino que en varias partes de Chile ocurre lo mismo. Entonces, cuando tú hablas de la vivienda, y tú dijiste un nombre que es un nombre así bien puntual, dijiste que es una vivienda, dijiste como corresponde, o una vivienda, ocupaste una palabra. Una vivienda adecuada. Una vivienda adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué define una vivienda adecuada para que la gente sepa y desde qué ¿cuál es el base? desde? Claro, ¿cuál es el desde estamos hablando para que una vivienda sea adecuada y sea digna? Mira, en términos mucho más concretos, Naciones Unidas da una lista de una serie de atributos, pero para resumirlo, ya es muy simple, hay 3 características bien importantes, 4 en verdad. La primera es la materialidad, ¿cierto? Que sea una vivienda de materialidad digna, que no suceda lo que está sucediendo en la nota que ustedes acaban de mencionar, es una vivienda que se proyecte en el tiempo. En segundo lugar, que sea asequible. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Chile, y por lo cual se está generando toda una suerte de mercado informal de la vivienda, arriendo abusivo, ¿cierto?, los campamentos, el hacinamiento, entre otras, es que nuestra vivienda en Chile, por el suelo también, es sumamente cara, es muy difícil acceder. Por lo tanto, la población más vulnerable no puede estar accediendo hoy día a una vivienda. Y ese es un gran problema y es uno de los elementos que hay que avanzar, que tengamos, por ejemplo, precios más justos de arriendo, acceso a la vivienda más universal. El tercer elemento es que no esté segregada. Y este ha sido uno de los grandes problemas que hemos aprendido desde la política habitacional en Chile, es que hemos tenido prácticamente un Estado durante décadas que ha tenido una política de segregación territorial, donde muchas veces se construyen muchas viviendas sociales, pero en sectores muy segregados de la ciudad donde no tienen acceso a salud, donde no tienen acceso a conectividad, a buena educación, a áreas verdes, y por lo tanto eso tiene impacto directo en otras cosas, por ejemplo la esperanza de vida. Claro. Es muy interesante que dentro del mismo Santiago, por ejemplo, una mujer que nace y crece y vive en Vitacura puede vivir hasta los 81 años, esa es la esperanza de vida, pero en Los Espejos es hasta los 71, hasta los 70, estamos hablando de 10 años de diferencia en el promedio de vida que viven las personas en una comuna y en otra en la misma ciudad. Y además, un dato no menor, mucha gente, Ángeles, ¿no es cierto?, que además vive segregada, tiene que cruzar, por ejemplo, en este caso Santiago, completo para ir a sus trabajos en la mañana, hora y media de vuelta a la tarde. Entonces, o sea, tu calidad de vida no solamente empeora, afecta mucho tu salud. Absolutamente. Nicolás, tú querías aportar algo en este punto también, ¿no? Programa, yo quiero partir felicitando a Techo porque hace una labor increíble visibilizando estos temas que no lo hace el Estado y que sí lo hace la sociedad civil, las fundaciones en Chile, que hacen un trabajo fundamental en la recuperación o en la construcción de bienes públicos de calidad. Entonces, desde ahí también comprender que hace muchos años en Chile abandonamos, digamos, la pobreza por número y entramos en esta pobreza de la multidimensionalidad, que es una palabra difícil, pero que creo que entiendan, porque la pobreza se mide en muchas dimensiones y una de esas dimensiones es la vivienda, que es lo que estamos viendo con este caso, ¿verdad? Pero la pobreza es mucho más que eso, y ahí empezamos a hablar del entorno y del barrio, de la seguridad, del acceso a servicios, que mucho ha salido esto con el estallido de cientos de bolsones de pobreza, donde efectivamente las personas y las familias no tienen acceso a servicios. En el ámbito de la participación, aquí hay una comunidad que le ha exigido a su alcalde resolver un problema. Mira, en Chile tenemos los mejores ingenieros
calculistas del mundo. Tenemos una política habitacional de normas de constructibilidad que son ejemplo para todo el mundo. Sí. Por tanto, esto tiene una fácil solución en la medida que la gente aprenda también a participar y a presionar a sus autoridades para resolver estos problemas, que hoy día está Aquí Somos Todos, y qué bueno que exista Aquí Somos Todos, pero también hay mecanismos de participación para pedir audiencias públicas y que la gente pueda reclamar por sus derechos, que es el derecho a una calidad, a una vivienda digna. Claro. ¿Cierto? Entonces, además de eso, digamos, quiero decir que hoy día las soluciones para esa vivienda está. Chile la ha tomado. En Bajos de Mena demolimos un montón de blogs que precisamente contaban con problemas en la materialidad, que se filtraban. Sebastián recuerda bien esos casos y todos recordamos los casos de demolición de vivienda porque se hace necesario vivir con dignidad y con seguridad. Venga un terremoto, una comunidad que sabía que esto estaba mal construido, viene un terremoto y esa autoridad se va a ver va a tener un gran problema. Por eso es importante que las comunidades se organicen, que trabajen a nivel de barrio y que logren presionar a sus autoridades para llegar a soluciones súper concretas a este tema. Oye, es que el problema, creo yo, el problema aquí está en que siempre es la sociedad la que tiene que organizarse y tiene que estar presionando cuando son las autoridades. Pero Ángeles, eso no es un problema, eso está bien. No. A lo que voy a otro punto. Ahora, que no tenga respuesta, está mal. Ese es el problema. Ese es el problema, porque siempre es prácticamente la culpa de la gente que no sabe dónde llegar, que no sabe cuál es el camino, que no sabe cuál es la presión, y siempre es la responsabilidad de la gente. Y finalmente es como que ellos se quedan sin pan ni pedazo. Ángeles, tú tienes tanta razón, y me acuerdo ahora, aprovechando que Sebastián, ¿no es cierto?, hace una labor con techo increíble. A nosotros en el matinal muchas veces nos tocó, y a mí me ha tocado ir varias veces a los campamentos en Viña. Entonces, contaban ahí, y yo creo que uno dice, ¿pero cómo? Entonces le decía, esta vereda que se construyó aquí, que está en una bajada, porque está en un cerro, que además tiene una vista increíble, porque el lugar, la vista que tiene es preciosa, pero claro, ¿no? La luz, el agua, las veredas, etcétera, todo hecho a mano por la misma comunidad. Entonces decían, estas veredas que son maravillosas, y decía, las hicimos nosotros, y nos demoramos 2 años en juntar la plata para poder hacerla nosotros. ¿Para qué? Cuando llueve y empieza el barrial, poder bajar a trabajar. Sí. Y eran veredas, te digo, 2 o 3 veredas, ¿no es cierto?, de 2 o 3 cuadras, pero hechas por la propia comunidad. Sí. La organización de la comunidad es fundamental. Queremos seguir conversando de esto. Sebastián, te tenemos que despedir. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros hoy día y haber puesto el punto. Nos queda muchísimo todavía camino, así que invitado cordialmente para una próxima oportunidad. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Oye, solamente agarrar lo que decía Martín, justamente dirigentes de Viña, de Valpo, lo que dicen es, desde acá nosotros vemos toda la ciudad, pero ¿quién nos ve a nosotros? Tal cual. A la espalda, ¿verdad? Y eso es lo que pasa al final con esta segregación, que no vemos a quienes se encuentran más segregados, y eso es lo que tiene que empezar a cambiar acá. Así que muchas gracias por visibilizarlo y estamos dispuestos para ayudar en lo que sea necesario. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Agregar antes que se vaya Sebastián, un punto súper importante, que es que también repensemos cómo hacemos vivienda social y no vemos en eso. Tenemos súper harto talento en arquitecto, en diseño, y ¿por qué tenemos que hacer las cosas tal cual se hacían en el pasado? Elemental es una gran muestra de innovación en vivienda social. Y creo que también llegó el minuto de pensar cómo lo hacemos bonito, que eso también da dignidad. Alejandra, Aravena se ganó el premio, es como el premio Oscar de arquitectura con viviendas sociales y un chileno, entonces... Tal cual. Pero te hizo primero. Sí. Vamos a seguir conversando de esto, de otros temas importantes también que debiésemos considerar, ¿no?, al minuto de construir estas nuevas bases para un Chile más justo, como se ha denominado en esta nueva Constitución. Pausa comercial y seguimos en el Aquí Somos Todos. 18:52, se abre el panel de nuevo porque sigue con nosotros Alejandra, Martín, se suma Arturo Guerrero. ¿Cómo está Arturo? Qué gusto saludarlo, vocero de la Vega Central. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sigue Nicolás también y se suma en el Zoom Giovanna Grandón. Se hizo conocida por este disfraz de, le dicen la tía Pikachu, pero lo cierto es que ella estuvo en una de las tantas manifestaciones, ¿no?, de las educadoras de párvulo. ¿Cómo está Giovanna? Está contenta, pero no te escucha. Ahí sí. No tenemos desfase con el Zoom. Ahí sí, Giovanna, gracias por estar con nosotros. Bueno, en este bloque estamos hablando a propósito de lo que ocurrió ayer con este plebiscito histórico. Queríamos ver con ustedes que están ahí, ¿no?, en terreno, las prioridades de esta nueva Constitución. ¿Cómo lo ven ustedes, Arturo? Usted que está ahí con la gente en el día a día, con los comerciantes, con el pueblo chileno, pues. Mira, yo lo digo súper simple. Aquí ganó Chile. Aquí no ganó un sector o otro sector. Aquí yo creo que es la oportunidad que vamos a tener para nuevamente juntarlo. Recién ustedes están hablando de la vivienda. Yo los invito
Yo lo invito en esta nueva constitución a ver la Juanita Aguirre, la población que antes hacían esas casas que eran para los obreros, para los trabajadores, pero que hasta el día de hoy existen y son buenas. Cuesta mucho hacer digna la vivienda, o todo es mercado. Entonces la constitución que tenemos que hacer es justamente primero el ser humano y después el billete. ¿Cuesta tanto eso? Si supiéramos que mañana vamos a estar vivos, a lo mejor no haríamos nada, pero no sé si voy a estar vivo. Mira, un bicho maldito los tuvo a todos, los tiene todavía, mira cómo los tiene. Sí, po. Entonces esta constitución tiene que darle dignidad al que tiene menos como al que tiene mucho. Arturo. Pero dignidad. Y hoy día, por ejemplo, cuando te tocó de trabajar en la mañana, ¿qué conversaciones, qué te decía la gente? ¿Cuál fue la sensación hoy después del plebiscito de ayer? Cambió el semblante, pues, hijo. Y hablábamos más tiritos que ganaste guatita. No, cambió. Incluso yo, a muchas personas que yo sé que votaron por no apruebo, un abrazo, no, papito, si aquí no, aquí el populismo no va a correr. Aquí los flojos, los que creen que todo regalado no va a correr. Aquí lo que va a correr es que el pueblo, la ciudad Juanita, que muchos se reían de la ciudad Juanita y que sabe parar la olla, va a participar en una nueva constitución, donde el doctor me va a tener que respetar a mí y no cobrarme la clínica 150 lucas por una aspirina. Eso va a tener que ser una constitución que le dé dignidad al común y corriente. Alejandra, para usted, ¿cuáles serían las prioridades en esta nueva constitución? Yo creo que Chile tomó una gran decisión y una decisión, como dice Arturo, que nos une y que tenemos una oportunidad como nunca antes, pero esto habla de 50 años hacia adelante el país y por lo tanto sería súper bonito que tuviéramos un gran sueño país que aparte de tener un piso para todos donde puedan partir, un sueño como desarrollar en Chile, crear, hacer industria, emprender, desarrollar el talento, cambiar la educación, o sea, hay tantos sueños bonitos que a uno se le ocurren y creo que tenemos todo para hacerlo, pero eso va a depender de la generosidad, va a depender de las ideas, de que seamos muy innovadores, que no busquemos más ideas pasadas de cómo se hicieron las cosas, el mundo cambió y por lo tanto que busquemos nuevos modelos, que innovemos, que cambiemos la educación y que hagamos un país que tenga un piso para todos y que se base en una educación que te dé toda la oportunidad y que todos puedan emprender, porque es la mejor manera de desarrollar el talento y porque hoy día, en el mundo que estamos viviendo, a todos en algún minuto nos va a tocar emprender. Es verdad, Alejandra, y además tú lo que dices es tan cierto, porque en Chile hay mucho talento y bueno, hemos hablado de la vivienda, hemos hablado también obviamente de la educación, pero hablemos de la salud con el doctor, ¿no es cierto? ¿Cómo su mirada, ¿no es cierto?, como profesional de la salud, doctor, en esta nueva constitución? Una tremenda oportunidad donde la salud sea un derecho y no una paleteada o donde te tocó vivir. Bajo esa prerrogativa tenemos que hacer que la educación, la salud y un estado de bienestar donde la solidaridad sea lo que mande, pero una solidaridad institucionalizada donde se dignifique al ser humano. Y en esto cambiar el Ministerio de Enfermedad por un Ministerio de Salud. Somos grandes enfermólogos, tenemos que llegar a la prevención, a la predicción y a la convicción en cuanto a evitar enfermedades y no solo tratar las secuelas de esta. Doctor, perdón, lo que usted dice es tan relevante porque siempre hablamos de los precios de los medicamentos y todo, pero cuando hablamos de la prevención, de cómo evitar llegar a tener a toda la población tan enferma. Claro, que también está interrelacionado con lo que hablábamos recién con Sebastián Bowen. Claro, por la vivienda, si tenés que viajar una hora y media de ida, hora y media de vuelta, estás segregado, te alimentas mal, empiezas a dormir mal, te empiezas a enfermar. Mala salud mental. Interrelacionado. Calidad de vida. Yo creo que todos nos merecemos calidad de vida, nos merecemos respeto, valor, dignidad y oportunidad. Y en eso tenemos que, afortunadamente, tenemos ahora sueño, esperanza. Mucha gente que no veía esperanza, hoy día se levantó con esperanza. Y a esa esperanza no hay que fallarle. Todos tenemos que dar lo mejor de cada uno para interrelacionarnos. Sí. Giovanna, usted estuvo en las marchas, usted también representaba a un grupo que es la educación de párvulo y aquí la educación me imagino que para usted debe ser relevante, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. Sí, como tú dices, yo trabajé 15 años de asistente párvulo y sé muy de cerca lo que es el apego y llevar a los niños adelante a formarlos para que empiecen su enseñanza escolar y cuando entran al colegio ya se pierde todo eso, se pierde el apego, empiezan a ser un número los niños, entonces empiezan los problemas psicológicos y todo lo demás y tanta materia y tareas que le empiezan a mandar del prekinder cuando los niños no están preparados todavía para eso. Entonces
Yo creo que el énfasis acá es, lo primordial es la educación, y la educación va de la mano después con la salud, mientras haya educación digna y de calidad. Y Giovanna, ¿qué es la niños, educación digna y de calidad? ¿Qué es para usted? La educación de calidad se ha visto muy mal en las escuelas que son municipales a las escuelas particulares. Usted ha visto cuando se hace el puntaje SIMS, cómo alcanzan los niveles los colegios que son más preparados, en este caso preparan mejor a los niños, son los colegios particulares donde se puede pagar, y la enseñanza que se da en los colegios municipales es muy mala. Una por cantidad de niños y otra por mucha burocracia en el papeleo que de repente tienen que hacer las profesoras. Mucha exigencia, y no se enfocan en este caso a darle calidad de enseñanza a los niños, ni tampoco que ellos sean los protagonistas. Que es un punto relevante. Giovanna, en esa misma línea, ¿cómo se podría garantizar, de acuerdo a su visión, cómo se podría garantizar en una nueva constitución que esto efectivamente cambie y no nos mantengamos con lo que hemos vivido durante los últimos años, las últimas décadas? Yo creo que inyectándole más recursos a lo que es esencial acá en el país, así como se distribuyen las plata en el gobierno para distintas entidades, yo creo que lo primordial es la educación, salud y en este caso las pensiones, que es lo que estábamos pidiendo nosotros desde un principio en las calles. Y también se agregan otras cosas, que es vivienda, como estaban hablando ustedes también, porque se ha acrecentado demasiado los campamentos, que yo anduve en campamento y es terrible como en 2 semanas se multiplicaron. Ahí tú das en el clavo, y ahí preguntarle también a Nicolás, Nico, porque obviamente todos sabemos que los recursos, estamos hablando básicamente de los presupuestos, no son infinitos, son finitos, y hay muchas cosas que uno piensa, ¿no es cierto?, que en esta nueva constitución deberían estar aseguradas en una base, lo que dice Alejandra, o sea, tiene que haber una base, un piso mínimo que sea, ¿no es cierto?, digno y que corresponda para desde ahí partir trabajando. Y en ese sentido, ¿tú crees que la distribución, la redistribución de los presupuestos es la clave también para que esto pueda funcionar? ¿Cómo lo observas tú? Sí, o sea, bueno, sin duda, tenemos que recaudar más para los que menos tienen, pero también el Estado tiene que hacer un buen uso de los recursos públicos, que eso es otro asunto. Y necesitamos evaluación de políticas públicas pertinentes. Pero yo quiero agregar otra cosa. También la importancia de la construcción ciudadana, de que los ciudadanos, todos nosotros podemos ser constructores de bienes públicos de calidad. No, como decía Kennedy, no esperes qué el Estado puede hacer por ti, sino que qué puedes hacer tú por tu país. Y en ese sentido, volver a construir el barrio, por ejemplo, como un espacio de vitalización de la política. Los barrios es un espacio donde cualquier ciudadano puede construir bienes públicos de calidad, cuidando sus plazas, organizándose en la junta de vecinos, construyendo bienes colectivos. Yo creo que la crisis completa de Chile está en problemas. Y los lugares y el espacio público donde se construye la política y la más verdadera es en el territorio, es en los barrios. Por tanto, volver a encontrarnos entre nosotros los ciudadanos y volver a construir las confianzas es un paso que cada uno de nosotros puede hacer por construir un país de todos. Yo creo que efectivamente el Estado, junto con la sociedad civil, puede hacer grandes transformaciones en políticas públicas. Mira lo que hace Techo, es una organización privada, sin fines de lucro, que ha puesto el tema de los campamentos en Chile de hace 10, 15 años, sistemáticamente. Y así hay muchas organizaciones que contribuyen también con el Estado y que hacen más eficiente al Estado también. Por tanto, yo creo que la mejor forma de hacer un buen ejercicio de los fondos públicos es colaborando con el Estado, porque todos somos el Estado, todos somos Chile. Entonces, si no entendemos eso, la verdad es que las cosas en Chile no van a cambiar. Y si hay algo que hemos aprendido que en el Aquí Somos Todos, es que el otro soy yo. Claro. O sea, partir desde esa base. Queremos seguir conversando de estos temas, queremos seguir profundizando en estos temas. Giovanna Grandón, le agradecemos la participación hoy día, cordialmente invitada cuando quiera. Un abrazo grande, que esté muy bien. Muchas gracias. Comienza nuestra sección de emprendedores y como siempre te traemos 2 videos que te van a sorprender. El primero, comida típica chilena, alfajores, mote con huesillo, te va a gustar muchísimo. Y el segundo, un emprendedor nos trae todo lo necesario para hacer deporte en nuestras casas. Vamos a conocerlos.
La despensa de la Tona te ofrece variadas delicias que, sabemos, te encantan. Solicita el listado de productos y precios al número de celular +569 8757 8353, llamando o escribiendo mensajes de WhatsApp. Haz tu pedido y recibirás en tu puerta garantía de calidad, puntualidad y excelente atención. Así es, la despensa de la Tona. Hola amigos de Aquí Somos Todos, les dejamos nuestro emprendimiento. Venta de artículos de actividad física y rehabilitación para que entrenes desde el hogar. Están todas las fotos en nuestro Instagram con sus precios y lo más importante, hacemos envío a todo Chile. Ventas.kine. Búsquenos por Instagram. Ellos son nuestros emprendedores de hoy y como siempre invitarte a participar. Si eres emprendedor, envía tu video en formato horizontal con una duración de 30 segundos al correo que aparece en pantalla, porque aquí somos emprendedores. Bien, emprendedores@aquisomostodos.com. Fernanda Lavado les contesta el correo y los ayuda entonces en este proceso. Ayer me encontré con un señor, quiero dar ese mensaje. Ayer me encontré con un señor, fue a verme al Estadio Bicentenario, mi local de votación, y dijo, fueron los 30 segundos que me cambiaron la vida. Así que ahí uno dice, estamos pagados. Así que muchísimas gracias a todos los emprendedores por confiar en el Aquí Somos Todos. ¿Tienes un negocio o estás partiendo un emprendimiento? Transbank tiene la solución de pago perfecta para cada tipo de negocio. No pares de vender. Hazte cliente en transbank.cl. Gracias, Transbank. Bien, seguimos hablando nosotros en este programa especial de lo que se viene, ¿no? En este proceso de nueva constitución, y se suma a esta conversación Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, y también está Felipe Berríos con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias y saludo a todos ahí en el panel. Hola. Felipe, estamos hablando de los sueños de esta nueva constitución y en este bloque queríamos conversar particularmente del trabajo y las pensiones, y me imagino que ahí tienes una opinión bastante importante, ¿no? Mira, yo creo que cuando uno estudia los resultados es una cosa impresionante, que solo 3 comunas apoyaron el rechazo, y son las comunas que concentran el poder político, económico, y es algo, yo creo, que nos hace pensar, viene en una burbuja y se ha ido separando del resto. Yo creo que ese va a ser un gran desafío, cómo construir una constitución que abierta al diálogo, que incluya a todo, y si esas 3 comunas van a aceptar compartir los privilegios y el poder. Y la otra cosa, yo creo que no se nos puede olvidar que muchos de los chiquillos que están presos, a lo mejor no fue la forma, uno puede decir, pero ayudaron a esto, y no nos podemos dejar atrás, porque ellos representan a un gran número de personas que se quedó fuera del trato social. Y en eso yo les recomiendo ver en Netflix esa serial chilena que me parece espectacular para estos momentos, que es El Reemplazante, donde muestra todo ese Chile que se quedó afuera, que se quedó atrás, y el cual tenemos que de alguna manera que se incorpore al diálogo de la nueva constitución. Felipe, tú hablabas ha ocupado varias veces la palabra diálogo, y también yo le sumaría este diálogo en unidad, porque hay mucha esperanza en los próximos meses en cómo, ¿cierto?, crear esta nueva constitución. ¿Cuáles crees tú que son los ingredientes que debe tener este diálogo para que funcione y para que podamos avanzar en forma seria y constructiva? Me parece que la Constitución, una cosa es lo que se escribe. La Constitución puede estar escrita de manera muy bonita, es muy amplia, pero en realidad es muy letra muerta si no está en la base un diálogo. O sea, cuando comienza a dialogar se van a juntar personas muy diversas, pero sabemos que la mitad van a ser mujeres, la mitad hombres, se van a juntar toda la diversidad que tiene el país. Y al principio van a mirar con sospecha, pero después se va creando un lazo y ahí se va acordando, se va conversando qué es lo que es mejor para el país. Y estas elecciones nos mostraron que hay un gran número de comunas, de personas que no se conocen, que están fuera, que no salen en la tele, que no están.
Y eso tienen que de alguna manera ser escuchado e incorporado. En Chile aprendimos nosotros dolorosamente en la dictadura que nadie sobra en el país. Todos tienen algo que decir, toda opinión es valiosa, no importa de qué lado venga. Y eso yo creo que es la base de cualquier constitución. Daniel, en esa misma línea, ¿cómo manejar las expectativas, cómo manejar las ansias y cómo hacer de este proceso esa unión y ese diálogo y eso que dice Felipe de que aquí nadie sobra? Ángeles, Martín, con voluntad, con la necesidad imperiosa de reconocer al prójimo como un legítimo en la convivencia. Fíjate que hay un dato súper importante, y es que la Constitución que se va a escribir debe ser votada en 2 años más. Es decir, no es nada entregado así como a la buena de nadie, sino que es un proceso de reflexión constante de la sociedad que queremos construir. Es un proceso en el que tenemos que mirarnos, todos caben, todos cabemos, y las negociaciones que de aquí devengan son negociaciones que en el fondo nos van a poner a discutir respecto de lo esencial. ¿Qué vendría siendo lo esencial? Cada uno de nosotros tiene sus demandas, cada uno de nosotros tiene sus opiniones. Tenemos que escoger a personas y esas personas que van a ser los asambleístas deben ser capaces de representarnos. Nuestra responsabilidad ahora es votar por aquellas personas, ya lo decía Felipe recién, hombres, mujeres, está en discusión si se van a incluir a los pueblos originarios, se debiesen incluir. Y de ahí en adelante, sentarnos a conversar como lo conversamos siempre, sin miedo, sin odio y sin agresión. Y ayer fue la manera más increíble de demostrarnos, sin lugar a ninguna duda, que los conflictos y las diferencias las podemos resolver en paz. Y esa es la clave, creo yo, para que entendamos que todos cabemos, que todos tenemos que... Mira, no quiero alargarme mucho, pero lo que hicimos ayer es que abrimos la ventana para ventilar, para reconocernos, para encontrarnos, para mirarnos y para entender siempre, 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 y esto que quede en nuestro ADN, que todas las personas somos válidos y que el otro es tan importante como yo mismo en la constitución de mi realidad. Y con respecto al trabajo y las pensiones, Alejandra, ¿cuál debiese ser la tónica? ¿Cuál debiese ser la línea, la base, el cimiento? O sea, hay muchos cimientos y muchos modelos que tenemos que repensar, que tenemos que innovar, que tenemos que buscar maneras distintas de solucionarlo. Hoy día hay mucho dolor y una cosa es que escribamos la Constitución, que maravilloso proyecto tenemos, pero otra cosa es que tenemos que solucionar problemas que tenemos el día de hoy. Las pensiones son el gran problema de Chile hoy día. De hecho, en su minuto, después del 18 de octubre, César Hidalgo, un gran científico chileno, hizo una plataforma que se llamaba Chilecracia, donde la gente podía votar cuáles eran los dolores más grandes de Chile. Y el primero eran las pensiones, el segundo era la salud, el tercero era el robo de cuello y corbata. ¿Ya? Y tenemos una lista de problemas que, independiente que por un lado estemos escribiendo este sueño precioso, que todos nos sintamos parte y ojalá tengamos un sueño país y seamos un referente para el mundo con nuestra nueva Constitución, tenemos que buscar solución a los problemas y a los dolores, porque hoy día tenemos más de 2 millones de personas que están sin empleo en Chile. Hay una crisis social, una crisis sanitaria que nos ha traído muchísimos problemas, que ha agudizado todos esos dolores del 18 de octubre. Y por lo tanto, a la par que estamos escribiendo este sueño, esta Constitución, tenemos que buscar soluciones, yo te diría que distintas, porque el mundo cambió, no más de lo mismo, a los problemas que tenemos. ¿Es lo que se repite en esos diálogos ciudadanos, Nicolás? Sí, lo que se exige es un cambio en el trato. Chile exige ser tratado de otra manera. Hay un abuso muy sistemático a las personas cuando se relacionan con los bienes públicos. En la salud, en la educación, en el transporte, hay un maltrato, hay una forma de no reconocer al otro en esa perspectiva. Y yo creo que también lo que ha pasado es que la política se ha construido desde estas 3 comunas sin entender estos dolores que asoman, ¿verdad? Y que nos plantean como una ofrenda, una posibilidad de diálogo para sintonizarnos con las conversaciones de ese 80% del país que hay una expectativa no cumplida en este modelo de desarrollo. Y esta gran mayoría nos está diciendo la democracia es el camino, el diálogo es el camino, la participación es el camino, conversemos un país que sea bueno para todos y para todas. Entonces, yo creo que tenemos la tremenda oportunidad
de hacernos la gran pregunta, y es: ¿de qué se trata ser chilenos? ¿De qué se trata nuestra convivencia? ¿De qué se trata vivir juntos, colectivamente, auxiliarnos entre nosotros, apoyarnos, solidarizar entre nosotros? Y yo creo que volvemos siempre a la misma pregunta sobre un diálogo no construido. Yo en las calles, en los barrios, veo que la gente colabora entre sí, se relaciona entre sí, ver todas esas ollas comunes en los territorios, cómo la gente colabora con ellos. Tenemos un material genético, tenemos una manera de ser país que nos debería llenar de orgullo. De orgullo. Sí. Y si yo fuese millonario y tuviera todos los millones del mundo, invertiría muchos millones de dólares en mi país. Porque Chile es la raja. Porque Chile merece ser el mejor país del mundo. Oye, Nico, qué bonito lo que dijiste. Y aprovechando esas palabras también, y estos pocos segundos que nos quedan con Felipe. Felipe, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que confía mucho también en tus palabras, en tus reflexiones. Y para nosotros es un privilegio también tener esta conversación contigo hasta la tarde después del plebiscito, porque yo creo que lo que tú digas también le hace sentido a muchas personas. ¿Qué reflexión has hecho con respecto a lo de ayer y con lo que vendrá en los próximos meses? ¿Qué podrías decirnos acerca de eso? Yo creo que fue una fiesta, yo creo que terminó la transición a la democracia, pero a mí lo fregado de esto es que hay muchas cosas que se nos han metido adentro. Qué sé yo, esto que la gente no quiere más AFP, pero tampoco quiere compartir su plata con el Pilar Solidario. El engaño, la mentira, la trampa, alabar al que es vivo y se salta la cola, que hace trampa, o que te venden las manzanas de una clase y te meten por debajo otra. Yo creo que hay muchas cosas en Chile que cada uno tenemos que empezar a volver a tener esos valores que teníamos antes de la verdad, de la justicia, de preocuparnos por el otro. Yo creo que ese es el aporte que todos podemos hacer. Lo de ayer fue una fiesta, pero es una fiesta que participaron la mitad, no voy a morar porque los demás no les interesa participar. O sea, ¿cómo cambiamos este país? Que deje de ser una máquina dispensadora de derechos y que empiece a ser una comunidad donde yo me pregunte, bueno, ¿cuáles son mis deberes hacia el país? Voy ahora en adelante nunca más engañar, voy adelante no me pedir una plata si no me corresponde, voy a devolver el vuelto si está de más, voy a decir la verdad. Yo creo que esas son cosas que tenemos que empezar a practicar para construir una constitución distinta. Si no, va a ser un poco más de lo mismo, aunque participemos todos. Yo creo que a todos se nos metió esta onda de la competitividad, del éxito por el éxito, de la plata como el valor principal, de que si puedo aplastar al otro lo aplasto. Y eso es lo que queremos cambiar los chilenos. A eso dijimos no más, pero eso requiere también no solo tener una constitución distinta, sino que nosotros nos demos cuenta que eso no nos conduce sino a enrabiarnos, a ser solitario en vez de solidario. Ese yo creo que es el gran cambio que tenemos que empezar a ejecutar junto con el baile ayer de la alegría. Tenemos que empezar a cambiar también esa actitud que se nos ha metido hasta los poetas, ¿no? Felipe, ha sido un placer poder conversar contigo una vez más. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por dejarnos ser parte también de esta reflexión. Un abrazo grande para ti y para toda tu comunidad. Un abrazo a todos ustedes desde Antofagasta. Chao. Y gracias por la invitación. Chao, Felipe. Un abrazo grande. 19:25. Nos tenemos que ir a un réclame. ¿A un réclame? Sí. Comerciales en el Aquí Somos Todos. No, tú no eres de la época de los réclames, así que no. Tú eres de la época de los spots. De los spots, claro. Vamos a spot, o vamos a réclame, o vamos a comerciales. Pero vamos y volvemos. Esa es una palabra que a nosotros nos encanta y la que hemos tratado de estar trabajando constantemente desde el 13 de abril para nosotros, que fue el día que comenzó el Aquí Somos Todo y que nos llena de orgullo. Benito Aranda, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Ángel, muy bien. Hola, Alejandra. Hola, Benito. Hola, Arturo. Hola. Panel completo. Hola, Martín. Hola, Benito, querido. Abrazo para ti. Oye, Benito, en esta nueva constitución, ¿solidaridad cabe? ¿Es necesaria? ¿Es justa? ¿Es urgente? Es urgente, porque en la antigua constitución el rol subsidiario que se le asignó al Estado, el Estado no lo ejerció.
y abandonó muchos de los sectores de pobreza de nuestro país. Y al abandonar esos sectores no solamente quedaron muy desprotegidos, con muchas dificultades y adversidades, sino también en muchos de esos lugares el espacio del Estado lo ocuparon las bandas narcocriminales. Y al final no solo era pobreza, no solo era, ¿no es cierto?, falta de servicios, sino también una gran inseguridad. Y eso es lo que se ha ido construyendo en muchos territorios de Chile. Y yo creo que necesitamos un Estado solidario. La subsidiariedad, como dice el Papa en la última encíclica, solo se ejerce si está presente la solidaridad. Y este Estado, bueno, en muchos ámbitos ha sido muy poco solidario a partir de la construcción que se realizó desde la Constitución que nos ha regido hasta ahora. Benito, en ese sentido, ¿cómo ves tú la combinación entre el mundo privado y el Estado? Porque obviamente también se va a ejercer una discusión a partir de esta Constitución que ya no va a estar, se va a construir una nueva. Pero ¿cómo ves esa combinación o cómo conviven finalmente, según tu visión, el mundo privado con el rol del Estado? Bueno, hay un mundo privado que se dedica, Martín, más que nada a los negocios, a generar riqueza, ¿no es cierto? Y ese mundo privado es extremadamente importante y requiere una adecuada regulación para que no nos transformemos, ¿no es cierto?, en un país lleno de oligopolio, de monopolio, que después nos terminan afectando o arman colusiones entre sí, ¿no es cierto?, y comienzan a dañarnos al resto de los ciudadanos. Y yo creo que el privado, siempre y cuando, a través de la acción que realiza, la realiza en un contexto de justicia, de trato justo entre ellos y para con las personas que hacen uso de esos servicios, bueno, es bienvenido, por supuesto, en tantas partes. Sin esa existencia de ese mercado que activan los privados, no tendríamos la economía que tenemos. Pero si los privados, tú los dejas entrar a los servicios, bueno, ahí la regulación es mayor, porque lo que estás haciendo es pidiéndole que asuman tareas que históricamente las asumió el Estado, y ahí tienes que regular adecuadamente, como ha sido, ¿no es cierto?, la regulación de muchos de los servicios que el Estado le ha entregado a privados, y esa regulación tiene que ser muy exigente, y en algunos casos no puede vulnerar lo que fue el acuerdo de la regulación, como ha sido la discusión, ¿no es cierto?, de las aguas del Cajón del Maipo en relación a agua andina y en relación a la hidroeléctrica que hoy día se está generando allí, que da la sensación de que fue vulnerado el principio de que esa agua era para Santiago, para beber y no para generar energía eléctrica. Entonces ahí hay una gran discusión y eso tiene que estar estrictamente regulado. Lo mismo el derecho a agua. Yo tengo derecho a agua en La Pintana, riego aquí la parcela, pero siempre me ha sorprendido que los derechos a agua se vendan. Si son de propiedad de todos nosotros, el agua no pertenece a alguien, es de propiedad de todos nosotros. Llega con la lluvia, con esta tremenda cordillera que tenemos, y en este tiempo que hemos tenido sequía, tú no puedes comercializar derecho de agua. Yo siempre lo he encontrado un absurdo. Y eso que está presente en la actual Constitución, bueno, hay un acuerdo de mucha gente en todo Chile que tenemos que discutirlo en profundidad. Y después hay un actuar de privados, que se llaman privados, pero que son organismos de la sociedad civil que realizan tareas dentro de las políticas públicas que define el Estado. Y por supuesto, allí hay un rol subsidiario, pero ese rol subsidiario no puede precarizar los servicios, no puede llevar a que con la participación de los privados terminemos generando asimetrías mayores, desigualdades mayores. El privado es bienvenido en el ejercicio de la política pública, pero siempre y cuando permita cortar brechas. ¿Y qué es lo que ocurrió en Chile? Tú metiste a los privados en vivienda, se aumentó la desigualdad y se armaron los guetos. Metiste a los privados en educación, mercantilizaste la educación, ¿te fijas? Y en esos ámbitos no lo debería haber permitido. Y no es porque el mercado sea malo. El mercado hay que meterlo donde tiene que estar metido, donde la historia de la humanidad lo metió, que es el intercambio de bienes, donde puede haber un intercambio justo de bienes, pero no en servicios, ¿no es cierto?, que están vinculados con derechos básicos de las personas. Y yo creo que ahí está la gran tensión y que veo que después de los resultados de la votación, yo fui apoderado de mesa en La Pintana y fue precioso. Votó más del 50% en esa mesa, antes había votado el 30%, y la gente, bueno, desea un Estado que la trate justamente, sí, que ese Estado también regule que el mercado lo trate justamente, no lo humille. Sí, solo como dato, el 28% más votó en La Pintana comparativamente con la última elección. Claro. Alejandra, ¿tú compartes las palabras de Benito? Comparto mucho las palabras de Benito. Lo que queremos es una cancha justa donde todos puedan competir, donde nadie se pueda aprovechar del poder o de haber tenido más oportunidades. Al revés, en el fondo necesitamos generar muchas oportunidades. Hay mucho talento en Chile, hay mucha gente que tiene muchas ganas, que trabaja duro, hay mucho esfuerzo. Chile es un país de microempresarios que
necesitan más apoyo. Yo soy muy fanática de las cooperativas, lo hemos hablado muchas veces con Benito, creo que son la solución para sacar el país adelante. Creo también que necesitamos un empresariado jugado, que tenga súper claras las reglas del juego, que elijamos también quiénes son los mejores empresarios, por quienes mejor le hacen a la sociedad. ¿Ya? Que no sea el que más gana plata, porque también en el mundo antiguo medíamos el mejor empresario, el que gana más gana plata, claro. Y hoy día deberíamos medir el que mejor le hace a la sociedad. Creo que hay muchas cosas que son cambios culturales y que vamos a vivir ahora y que estamos viviendo en este proceso. Yo creo que esa frase es clave, ¿no, Nico? Hay una frase que es más clave que el buen Beno la va a comprender cuando el padre Hurtado decía: no es por caridad lo que es por justicia, ¿cierto? Claro. Por tanto, el Estado debería velar por esa justicia. Que en el fondo, que nadie quede afuera, que nadie quede fuera del sistema, que nadie pueda desarrollarse libremente. Esa es la pobreza. No tiene que ver con lo material necesariamente, sí afecta muchísimo, pero tiene que ver con el desarrollo moral, espiritual, físico de las personas. Y tenemos hoy día un Estado que no está velando por esa situación cuando tenemos a niños con ametralladoras que vemos todos los días con Benito en nuestros barrios. Es que esa cuestión no puede ser, esa cuestión es inmoral. Y eso es una colusión cultural también, porque están lejos, porque son como otra cosa que no son chilenos. Y esa cuestión es una cuestión que tiene que cambiar desde lo más profundo. Ahora, la discusión de los privados, cuando hablamos de los privados, no hay privados sin lo público. Los privados también tienen responsabilidades con lo público. Y quienes fijan la regla de lo público es el Estado. Cuando los privados se meten en ciertas cosas, el Estado tiene que velar por esa regulación. Estábamos viendo recién un edificio que se está hundiendo, ¿verdad? Que probablemente lo construyó un privado, pero es responsabilidad de lo público, del Estado, de velar porque esa construcción sea digna. Entonces, claro, le abrimos mucho campo a las empresas para desarrollar negocios con bienes públicos, y eso no es posible. Incluso le pusimos hicimos que las universidades fueran fundaciones y no las fiscalizamos todo lo necesario para que evadieran, para que sacaran las lucas por la inmobiliaria. Entonces, cuando hablamos de un Estado que vele por los bienes públicos, a esto nos referimos. Por tanto, no hay privado sin lo público y no hay Estado desentendido de los grandes problemas sociales que vive Chile. Y creo que esa colusión ha sido para ambos lados. Claro. Sí. ¿Don Arturo? Interesante la pregunta. Arturo. Está buena la conversa. Después de Dios está La Vega. ¿Por qué lo digo? Porque mucho hablamos del padre Hurtado. El padre Hurtado se inspiró en el barrio La Chimba, donde los patroncitos dormían abajo del techo del río. Y para callar al padre Hurtado le dieron un peladero allá donde el general Velázquez. ¿En La Chimba? Al otro lado de... No, al otro lado, claro. Al otro lado, sí. Para el lado de un peladero. Sí. Entonces, yo rezo todos los días el Padre Nuestro. Le tengo terror a los honrados. Lo único que pido es que lo que roben mucho, roben un poquito menos para que sea bien repartida la cosa. Y los empresarios saben. Cuando los empresarios son buenos, tienen buenos trabajadores. En La Vega, fíjate que el año 2005 intentaron grandes empresas de sacarlo para llevarlo a Merzán, para hacer un proyecto inmobiliario. Y un grupo de personas que eran las más humildes, más los trabajadores, defendimos La Vega. Y gracias a Dios la ganamos. Y Canal 13 lo prestó el apoyo con la Connie Santa María cuando hizo la práctica. Y Megavisión también. Entonces, cuando de alguna manera, cuando hablamos de ser solidarios, cuando hablamos de entregar, hay que entregarla a todas. Si no, ¿para qué andamos? Y este país, con esta nueva constitución, chiquillos, le vamos a dar dignidad. Fíjate que hay un problema y con esto quiero terminar porque los minutos están cortitos. 3 chiquillos de 12, 13 y 15 años mataron a una persona. Tremendo. Sí. Tremendo. Y fuera de tremendo, chiquillos, ¿qué pasó por la cabeza de esos chiquillos? Y la juventud hoy día, como decía el amigo de Aranda, está botada. Pero ellos quieren que lo apañen, quieren que lo escuchen, quieren que le den oportunidades. Y de eso depende un Estado proactivo. Y donde todos tenemos, los que tenemos más oportunidades y que tenemos más tollo, tenemos que estar presentes para que ese Estado más proactivo le solucione el problema al que no le hemos dado la solución. Benito ahí quería también sumarse a lo que estaba diciendo Arturo. Benito. Sí, yo comparto plenamente lo de Arturo. A mí me ha impactado mucho Arturo porque me ha tocado ir y con el Nico estuvimos acá también en el castillo y yo vivo al lado del castillo, hay mucho para allá y hay harta gente que trabaja en La Vega y en Nueva York, trabaja en los dos lugares y es gente bien esforzada, como toda la gente de ustedes y hay chiquillos que ya en la población su vida ha sido en torno a las drogas y a las pandillas. Sí. Fueron expulsados de la escuela cuando estaban en la básica y después no los pudimos repescar
porque el Estado los abandonó. Los abandonó, digo yo, porque los dejó botados en la población. Y como nunca, como me ha tocado ir harto a reemplazar a mi señora en la pega que ella realiza con las vías comunes, me he encontrado personas con armas. El otro día me tocó una persona disparando al lado mío frente a la casa de un narcotraficante, lo que nunca me había tocado vivir. O sea, he escuchado las ráfagas en la noche, como disparan y todo, pero esta vez me tocó al lado. Me quedé helado un día sábado en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, y por suerte estaba con un amigo, con Máximo, conversando, y la persona a media cuadra disparaba y disparaba al aire con una tremenda pistola. Bueno, esas personas, si bien es cierto, ¿no es cierto?, tienen que ser sancionadas, son personas que han cometido daño, uno tiene que preguntarse por qué llegaron a hacer eso. La gente cree que uno justifica. Si yo no justifico nada, ¿cómo voy a justificar? Lo que yo digo es que uno tiene que buscar la razón como una persona inteligente, como lo acaba de decir Arturo. Si esos 3 chiquillos mataron, uno tiene que preguntarse qué pasa en la sociedad que 3 chiquillos llegan a matar a una persona. O sea, tienes que preguntarte eso. Si no eres un deshonesto, mete la cabeza debajo de la tierra como la avestruz y que ojalá los manden, ¿no es cierto?, al desierto de Atacama o una isla, como decían unas personas hace tiempo. Llévenselos todos para allá. No, pues, si los chiquillos están abandonados en las poblaciones, bueno, tenemos que cambiar ahí. Y lo que uno ve conversando con ellos, Benito, no sé si tenéis la misma impresión, es que son chiquillos llenos de miedo. Tienen miedo. Tú dicen, oye, aquí no, aquí en el barrio nos sentimos seguros, tenemos miedo de salir de nuestro barrio y cuando salimos armados porque tienen miedo. O sea, es una cuestión tan impactante como la verdad tiene diversas caras. Se vive tanto el miedo. Y la falta de esperanza. O sea, la falta de esperanza. Eso es una cosa muy compleja. Cuando matan las ilusiones, cuando mueren las ilusiones las personas, obviamente nada tiene sentido también. Sí, es verdad. Y la vergüenza, Ale, porque muchos de ellos terminaron sexto básico, séptimo básico y ahora son grandes y tú le preguntas, bueno, ¿y qué estudias tú? No, yo terminé octavo básico y les da vergüenza. Entonces, en sus relaciones prima a veces la violencia para tratar de reforzar una autoestima que está muy declarada en ellos también. Entonces, muchos países han resuelto esto, o sea, lo han enfrentado, han invertido en esos jóvenes. Sí. Y esos países han ido cerrando cárceles. O sea, imagínate qué insólito. ¿Cuánto cuesta una persona encarcelada en Chile? 800.000 ¿Cuánto invertimos? 700.000 pesos, 800.000 pesos. Claro, piensen ustedes cuánto invertimos en los jóvenes que tienen dificultades en Chile. 300, 200.000. Claro. Benito, ¿cuánto tiempo venimos hablando del Sename? O sea, el Sename, sabemos que el 52% de la delincuencia son niños que pasaron por el Sename y lo sabemos. Sí. La pregunta, y yo entiendo, pero también el Estado, como está hoy día, es súper complejo cambiarlo. Es súper jerárquico. Hablamos también de que muchas veces los Estados tienen muchos recursos, pero que tampoco se utilizan de la mejor manera. Hay muchas cosas que tenemos que replantear. Necesitamos un Estado moderno, más grande quizás, pero que pueda, en el fondo, ocupar muy bien los capitales que tiene, porque hay muchas demandas, hay muchas complejidades en la sociedad, y también por lo mismo necesitamos los privados, y en eso igual me gustaría decir que hay, en todas las cosas hay gente buena y mejor y peor, o más buena, más mala. Yo no creo que no hay un santo, solo Benito en este caso. Nadie más en el como dijo Arturo, hay que temer de los honrados y de los santos. Creo que gran parte, lo que sí me gustaría, gran parte que tenemos que partir desde hoy día es sacar los paradigmas de los buenos, los malos, el privado, que es malo el empresario. Que yo conozco empresarios espectaculares y conozco empresarios malos, y conozco gente buena y mala en todos lados, buena y mala, una manera de decir, más para un lado, más para el otro, y por lo tanto también tratemos de sacarnos los paradigmas y también pedirle todo al Estado. Yo creo que todos tenemos que participar, son muchos dolores, y como decía Arturito acá, todos los que tenemos más oportunidades, con hechos cambiamos las cosas. Nos necesitamos todos para cambiar el país. A mí me fascina, la gente cuenta el Chile que sueña, pero después, bueno, compras en el supermercado o en el almacén. Entonces, cuando uno habla de pyme, uno habla de emprendedores, de dar oportunidades, hay que hacerlo. Claro. Hagamos cambios todos con lo que podemos. Y eso es lo que hemos tratado de entablar en esta conversación durante este capítulo. Benito Baranda, ha sido un placer, como siempre, compartir contigo. Cuando quieras, cuando puedas, hazte un tiempecito y ven para acá. Un beso, Benito. Benito Constituyente. Chao, Benito. Cuídate. Benito y Felipe Constituyente. 19:48. Estamos atentos a lo que ocurre en Cerro Navia. Estamos atentos con esa comunidad, 130 departamentos que literalmente se están hundiendo. Respuestas, soluciones con Clarisa Muñoz a la vuelta de esta pausa. (19:57) Clarisa Muñoz.
Sí, Ángeles, estamos aquí en la comuna de Cerro Navia con una comunidad de 130 casas que se entregaron. Estas eran viviendas sociales que se entregaron a esta gente que con mucho esfuerzo había soñado con tener su casa propia. Tuvieron que juntar cerca de 1 millón de pesos cada uno. ¿Y qué es lo que pasó? Que con el pasar del tiempo se fueron presentando una serie de problemas. Uno de los problemas principales que hay es que el desagüe del baño de los pisos superiores pasa por el dormitorio principal de cada una de estas casas, lo que significa que cada vez que hay filtraciones, cada vez que hay una fuga, cada vez que hay un desborde del inodoro del piso superior, eso termina reflejándose en las piezas, en los dormitorios, en las camas de estas familias. Pero eso no es todo. Además, el terreno aparentemente estaría cediendo, falta de todas maneras que se hagan los estudios, pero hoy estuvimos con un ingeniero en prevención de riesgos que nos decía que efectivamente hay lugares donde se ve que esto ha estado cediendo, que hay una suerte de socavones por debajo de algunos de los departamentos, y eso es algo de lo que las autoridades hasta la fecha, han pasado 23 años, no se han hecho cargo, y es por eso que los vecinos se pusieron en contacto con nosotros y estamos todos muy esperanzados en que esto de una vez por todas pueda generar una solución definitiva de estas familias, que se pueda hacer un estudio serio, que se pueda determinar cuáles son los problemas acá y que finalmente puedan entregar una solución, ¿verdad, Alejandra? Nosotros lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que pudiéramos poder ayudarlos más. Yo no sé, Ángeles, si es que allá han llegado soluciones, han llegado algún contacto de las autoridades a quienes apelamos al principio del programa. Mira, por ahora no, por lo tanto nosotros como programa nos comprometemos a quedarnos con este caso, vamos a hacer el seguimiento, vamos a hacer todos los trabajos de producción periodística correspondiente para que podamos llegar al menos a una respuesta y ojalá a la solución definitiva de los problemas de estas 130 viviendas, como lo hemos hecho en otras ocasiones con otros casos de denuncia ciudadana. Así que, Clarisa, nos mantenemos en contacto y seguiremos trabajando en este caso dentro de la semana. ¿Te parece? Me parece fantástico. Seguimos, chiquillas, en la semana entonces para poder ver qué solución podemos encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a la comunidad de Cerro Navia, a estos 130 familias que viven en estos departamentos, que es una situación que es claramente indigna. Se nos acaba el tiempo, chiquillos. 30 segundos para cada uno. Partimos con Alejandra Mustakis. No, bueno, aprovechemos esta oportunidad, podemos mostrar al mundo que somos capaces de unidos cambiar un país, de innovar, de pensar en la nueva educación, en la nueva manera de hacer salud, la nueva manera de hacer política, la nueva manera de hacer empresa. Así que tenemos una oportunidad muy bonita que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Lo que hagamos ahora es para 50 años de país, tenemos esta tremenda oportunidad, hagámosla con mucha capacidad, con mucha responsabilidad y nada, contentos de que se estén dando bonitas las cosas, de que tengamos esta gran oportunidad. Gracias, Alejandra. Jairo Valdés, nuestro queridísimo Jairo Valdés. Cortito, solo que me siento, lo estaba hablando con Nico, orgulloso de ser chileno, sé que vienen cosas increíbles para nuestro país. Y eso, vamos con todo para adelante, que vienen puras cosas buenas. Tenía muchas cosas que decir, pero las podemos compartir durante otro día, así que vamos con todos chilenos. Este proceso es largo, es muy largo. En abril del próximo año vamos a elegir también en las urnas quienes nos van a representar en esta convención. Y va a ser así una sábana, porque no va a ser un voto, va a ser una cuestión así. Una sábana con muchas personas. Y Ángeles, cortito. Sí. Vamos con todo, con una nueva constitución, pero también nosotros vamos cambiando también mucho más solidarios, que sigan formando estas comunidades de ayuda para que tengamos un país, pero a toda raja. Lo que dijo Felipe, tenemos derechos, pero también tenemos deberes y no nos podemos olvidar de eso. Nico Cruz, reflexión final. Yo creo que yo soy muy crítico de los medios de comunicación en general, pero yo creo que este programa nos permite descubrir la madera con que está hecho el chileno. En este programa todos los días vemos a comunidades organizadas, gente trabajando, personas esforzadas. De eso se trata ser chileno. Yo lo constato todos los días en los barrios de alta vulnerabilidad social. Agarrémonos de ese capital cultural que somos y construyamos el país que merecemos. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, gracias, Nico. Arturo, mi queridísimo Arturo. Chiquillo, algo tan simple. Ayer cambió la historia de Chile. Y esa historia la vamos a construir entre todos. Gracias. Daniel. Ángeles Martín, tanto que decir. El futuro es nuestro, se abrió una puerta tremenda, está todo por hacerse, futuros alegres. Aquí somos todos. Gracias, Dani. Martín. No, muy contento por el programa. Hoy día los felicito porque creo que hicimos un programa. Hicimos. Un programa súper bonito porque refleja un poco. Mira, si puede, señor director, poner a todos los que están ahí. Obviamente estuvo también Benito, estuvo el padre Felipe Berrío.
otras personas más, pero un poco yo creo que así como estamos viendo en la tele, es el Chile que tenemos que construir entre todos, diverso, alegre, con diferentes especialistas, con personas de diferentes ámbitos, con personas que se dedican a las cosas, a actividades profesionales, otros que han aprendido a través de oficio y que eso no se enseña en ninguna universidad y que es la escuela de la vida y que pucha que vale, además con que obviamente con la misma cantidad de mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Así que nada, yo estoy muy contento de sobre todo el programa que se ha hecho hoy día porque invita a reflexionar y a conversar, porque esto hay que conversarlo todos los días en la casa. Es verdad. Nada más que decir, pues lo han dicho todo. Gracias infinita por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir y ser parte de esta conversación. Necesitábamos estos minutos de debate, de reflexión, de qué es lo que soñamos. Y hoy más que nunca tenemos que decir, aquí somos todos.